¿Forma todo esto parte de un plan estratégico total por parte del gobierno de Donald Trump? Esta es la pregunta que quiero responder o intentar responder en este vídeo. Trump empezó su mandato en enero de 2025 y podemos decir que estos 2 meses han sido un desastre total para la economía, para las proyecciones. Ahora veremos datos. No hay otra forma de calificarlo, ¿vale? Ha traído muchísima inestabilidad, muchísima incertidumbre. Por una parte hay gente que dice, bueno, pues es una persona que es mayor, está mal aconsejada, pero a ver, realmente queremos ir un poco más allá, ¿no? Pensar que pues hay un poco de teoría detrás de toda esta locura, ¿vale? Yo no creo que sea simplemente un loco, yo creo que de verdad hay una estrategia detrás. Lo que pasa es que puede ser una estrategia que no tenga los resultados que él quiere, pero bueno, vamos a ver un poco qué puede haber detrás de todas estas acciones un tanto caóticas que han ocurrido en los últimos 2 meses, ¿vale? ¿Esto por qué nos importa como inversores cripto? Por una parte, simplemente porque la economía estadounidense es tan grande que cualquier cosa que le pase afecta a todo el mercado, pero en concreto mucho directamente al mercado de las criptomonedas. Y luego, por otra parte, una de las teorías que sosteníamos, o la teoría más fuerte, era que durante 2025 se iba a juntar, que entraba un presidente del gobierno nuevo en Estados Unidos, que eso siempre es positivo, en el pasado siempre ha sido positivo para las economías, ¿vale? En los primeros 6 meses de mandato de cualquier presidente de cualquier partido, el impacto sobre la economía ha sido positivo porque siempre quieren como hacer ver, ¿no?, que hay optimismo en los mercados. Eso tiene toda la pinta que este año no se va a cumplir. Y por otra parte, otra de las teorías fuertes era que Trump iba a repercutir muy favorablemente sobre las criptomonedas y sobre la economía en general. Básicamente lo que venía pasando antes de 2025 y Trump y todo eso era que se estaba intentando manejar la inflación, ¿vale? Estábamos en un periodo inflacionario brutal, veníamos de inversiones muy agresivas en lo que se llaman acciones de alto crecimiento, que son las tecnológicas, que son Netflix, Google, Amazon, Nvidia, cosas así. Y estas venían creciendo muy fuerte. Los precios del consumo estaban creciendo demasiado y eso hacía que los consumidores, el ciudadano de a pie, pues se viese muy muy afectado por esto, ¿vale? Entonces, Estados Unidos, en la Unión Europea y todo eso también, ¿vale? Pero nos importa especialmente para cripto lo que hace Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos estaba intentando controlar la inflación sin entrar en recesión, ¿vale? Normalmente un poco de inflación es positiva para mantener la economía funcionando, porque básicamente es como un incentivo a consumir. Si no, la gente tendría un incentivo a ganar dinero y guardárselo, nadie consumiría, la economía, el capitalismo, pues se estancaría, ¿vale? Entonces un poco de inflación es buena, normalmente lo ponen en el 2% anual, como para que pues la gente quiera comprar cosas, pensando que pues mejor comprar ahora que un poco más tarde porque estará más caro, etcétera, ¿vale? Eso es algo como estudiado y es como algo establecido, ¿vale? La inflación estaba a niveles brutales de más del 10% en casi todos los países y normalmente para frenar la inflación se termina frenando la economía. Por eso, porque la gente dice, ay, ¿para qué voy a gastar si luego las cosas van a estar más baratas? Porque eso haría lo que es frenar la inflación, ¿no? Entonces, Estados Unidos, principalmente a través de la Reserva Federal y del jefe de la Reserva Federal, que es Jerome Powell, estaban intentando mantener un nivel bajo de inflación
sin entrar en recesión, ¿vale? Que es una cosa muy difícil. Estaban teniendo como mucho cuidado para hacer esto. Y eso también estaba manteniendo bajos los precios de pues cripto o de muchas otras acciones que decíamos, bueno, tal y como se están dando las cosas, debería haber mucho más optimismo en los mercados, etcétera, pero claro, si la Reserva Federal está intentando frenar la inflación, también imprimen menos dinero, hay menos apetito por el riesgo, ¿vale? La teoría era que en 2025 iba a haber lo que llaman QE, si lo habéis visto en algún sitio, Quantitative Easing, que quiere decir básicamente que bajan los tipos de interés y entonces digamos que una vez la inflación está bajo control ya se atreven un poco más a imprimir dinero y a motivar un poco a la gente a volver al riesgo, ¿no? A volver a invertir en cosas, en estas acciones de alto crecimiento, en cripto, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que con las acciones de Donald Trump en este principio de año, pues las cosas ya no pintan tan bien como pintaban, ¿vale? O sea, básicamente ha reventado todo el plan que venía teniendo Biden con Jerome Powell, etcétera, ¿vale? Que era un plan más o menos lógico que hasta cierto punto pues entendíamos. Lo más bestia y menos lógico de lo que ha hecho Trump en estos 2 meses ha sido la introducción de aranceles, ¿vale? Aquí hay varios temas. Por una parte está el arancel en sí, por otra parte está cómo ha transmitido esto de los aranceles y en tercer lugar el impacto que tiene no solo sobre la economía sino sobre las relaciones entre países, ¿vale? Entonces, en primer lugar, los aranceles siempre tienen un efecto negativo sobre la economía de ambos países. O sea, no hay ningún escenario, en el pasado se ha experimentado con todo tipo de aranceles, en los que no hay ningún escenario en el que esto pueda ser positivo para nadie, ¿vale? O sea, es una medida bastante dañina. Warren Buffett, que es un conocido inversor, el más grande o de los más grandes de la historia, lo llama un acto de guerra, porque en realidad es un poco eso, ¿no? Es decir, a un país, mira, pues ahora los productos que vayan a entrar en mi país de parte del tuyo, pues te voy a cobrar 25% más por esos productos. Es un poco, o sea, es un impuesto que se impone en teoría al país de origen. ¿Qué pasa? Que eso siempre se repercute sobre el consumidor. O sea, es muy raro que la empresa diga voy a recortar un 25% de mis márgenes y abaratar, digamos, el beneficio que voy a tener por este producto porque este país me haya cobrado más, ¿vale? No tiene mucho sentido. Entonces, claro, al final el que sale perdiendo es el consumidor final. La lógica de Trump es mejorar la manufactura interna de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que a nivel real hay tanta comunicación, o sea, tanta necesidad de todos los países, las economías están muy interconectadas ya. O sea, hay manufactura de automóvil en Estados Unidos que decían, si es que tenemos que cobrarle 5% cuando pasa esta pieza de México a Estados Unidos, en Estados Unidos volvemos a hacer, pues la combinamos con otra cosa, eso pasa a Canadá, en Canadá hacen otro pedazo de cosa, cuando vuelve a entrar otro 25%, en Estados Unidos lo vuelven a mejorar. Es que imagínate que, yo qué sé, quieres aumentar la producción de coches en Estados Unidos, pero el limpiaparabrisas se pone en México, el espejo retrovisor se pone en Canadá, porque
se supone que nos guiamos por mercados eficientes, y si los limpiaparabrisas es más eficiente ponerlos en México y los espejos retrovisores en Canadá, pues al final la empresa estadounidense también se está beneficiando de eso. El consumidor final es el que más sufre. Como además los países en los que han impuesto aranceles, pues claro, se lo han tomado un poco como un ataque, que es pues normal, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces han puesto aranceles de vuelta, que bueno, pues es un poco tontería, pero en general son relaciones internacionales que se están debilitando. ¿Por qué quiere Estados Unidos debilitar sus relaciones internacionales? La teoría es que Trump lo que quiere es resetear la economía, ¿vale? Estadounidense. De parte es como la forma en la que ha anunciado estos aranceles, ¿vale? Porque es que es una locura. El hecho de poner aranceles por sí solo ya supondría una contracción de la economía, tanto de un país como de otro, ¿vale? Pero es que el hecho de anunciarlas y luego decir, o sea, y además muchas veces las anuncia como en fin de semana, y de repente llega el lunes o el martes y por Twitter o lo que sea dice, no, que no las voy a poner ahora, las voy a poner si acaso el mes que viene. Y es como de, ¿qué? O sea, así lo que estás aumentando es la incertidumbre en una situación que ya es bastante inestable a nivel global. Aumentas la incertidumbre. Esto no es positivo. La inestabilidad ahuyenta a los inversores, asusta a la gente, pues normal, porque si yo de hecho soy una inversora, pues ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar mi dinero. ¿Cómo voy a invertir en un momento de inestabilidad donde no sabes las reglas del juego, donde realmente se abre mucho el abanico de cosas que pueden pasar, y hay muchísimas cosas que pueden pasar que van a ser negativas para mí, que van a hacer que mi inversión pierda valor? Pues obviamente yo voy a ser dinero asustado, o sea, y más en tiempo de inestabilidad. Pues como yo hay muchísima gente. Al final eso produce que la economía se contraiga todavía más. Entonces tenemos perder alianzas internacionales, repercutir negativamente sobre el consumidor y contracción de la economía. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? ¿Hay alguna lógica? ¿Hay algo que digas, bueno, puede tener sentido toda esta locura de qué está pasando? La teoría de Trump es que Estados Unidos es excepcional y que se va a valer bien sola, ¿vale? Es una combinación de estas dos cosas. Esto explica un poco todas sus acciones, toda su teoría. Trump cree que Estados Unidos puede valerse por sí misma y que muchos de sus problemas vienen de las relaciones con otros países. En concreto, cosas como defensa, cosas como haber entrado en guerras exteriores, cosas así, ¿vale? Ha dejado muy claro que quiere salirse de los acuerdos de defensa y quiere ser no intervencionista en otras guerras. Esto venía siendo ya algo que desde la época de Obama, más o menos, se había estado implementando, porque Estados Unidos durante en particular la Segunda Guerra Mundial, pero sí, salió beneficiado en el sentido de que como no estaba arrasado, hicieron como muy buenas alianzas con el resto de países para la reconstrucción en común, ¿no?, de todos estos países. Entonces había mucha dependencia realmente de las economías dañadas en Europa por la Segunda Guerra Mundial, gracias a pues ayuda de estadounidense, pero también, claro, eso crea dependencia. Y esto era lo del Plan Marshall. No sé si os sonará de los libros de historia, pero vamos. La cosa es que es algo que
puedes decir, vale, pues ya no nos resulta tan útil, no queremos ser el matón de patio de colegio que entra en todas las guerras a decidir el ganador, que es verdad que venían siendo un poco así, y entonces, pues, vale, se salen de guerras. Pero es que se quieren salir también de los acuerdos económicos en general. De ahí también que los aranceles sean una medida para esto, ¿no? Al final te quedas tú solo y pues fabricas más cosas. Un famoso país aislacionista es Corea del Norte. En general, el aislacionismo no es demasiado útil, no tiene mucha lógica, porque al final es que dices, si hay piezas que son más baratas en China y tú estás fabricando en Estados Unidos, pues vale, si es que si en China te lo hacen más barato, también el empresario estadounidense se está beneficiando de eso. Al final, muchas veces lo que ocurre con estas situaciones aislacionistas es que los consumidores locales se ven obligados a comprar producto local que es mucho más caro que un producto que vendría de fuera con las piezas más eficientes de distintos países. Lo que parece bastante claro es que quiere forzar un reseteo de la economía estadounidense. Hay una parte que puedes decir, vale, hay cosas demasiado ineficientes dentro de Estados Unidos, pues quiero que haya destrucción para poder reconstruir algo que sea pues más eficiente, funcionando mejor, etc. Esto, claro, a nivel idealismo está muy bien, pero la parte de destrucción pues son familias, son sueldos, es normalmente gente que va muy justa y al final pues estás perjudicando a tus votantes. Hay otra parte también muy heavy que ha hecho Trump, que ha sido la despedida de muchos empleados públicos. En España siempre nos burlamos de que hay muchos funcionarios ineficientes y cosas así. Pues de golpe han despedido al 10% de empleados públicos, que es una barbaridad para hacerlo de golpe, la verdad. O sea, es la mitad de lo que echaron en febrero de 2009, que fue con la crisis de 2008. Que es como... al final dices, a ver, es que hay señales de que se está preparando una recesión, porque, pues eso, estás despidiendo ya a una cantidad de gente brutal. ¿Qué pasa? Que al despedir a tanta gente, también se han deshecho de muchas cosas útiles. Aquí en España, en concreto en Valencia, en el área de Valencia, ocurrió hace poco las inundaciones debido a la Dana. Se inundó un barranco y quedaron muchas casas pues inundadas, destrozadas, murió bastante gente, ¿no? Y es curioso porque yo tenía amigas que estaban un poco más arriba de ese barranco que pues a las 2 de la tarde me estaban diciendo si iba a estar inundado y o sea, si yo lo sabía a las 2 de la tarde, ¿cómo es que la gente que estaba barranco abajo no lo sabía a las 8 de la tarde? ¿Vale? Se supone que había unos sistemas de alerta diseñados, implementados desde la anterior riada y vamos, desde los años 80 había un sistema que funcionaba para alertar barranco abajo. ¿Qué pasa? Que estas alertas llegan una vez cada, no sé, 10 años. Entonces alguien dijo, este sistema es muy ineficiente y lo quitó. Entonces, algo que debía funcionar, pues no funcionaba. Y esto es lo que probablemente pase con estas 250.000 personas que han echado de sus trabajos, porque en concreto se han deshecho del Comité de Meteorología. Dicho todo esto, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué estrategia puede haber detrás? ¿Vale? Vamos a señalar 4 conceptos que
pueden ser las explicaciones a esto, ¿no? ¿Qué está pensando Trump? Una parte puede ser estrategia política. Si están las cosas así medio tal, pues fuerzas una recesión al principio de tu mandato y tienes 3 años para reconstruirlo, terminas el mandato con crecimiento económico porque al principio has hundido la economía muchísimo y entonces pues la gente al final vota con sus bolsillos y dicen, pues sí, pues al final lo ha hecho bien, tal, pues siguiente mandato. Trump ya ha dicho que está valorando cambiar las reglas para que sí que pueda haber 3 mandatos, aunque bueno, será ya viejísimo, pero bueno, eso no parece suponer un problema en Estados Unidos. ¿Puede ser estrategia política? Pues puede ser. ¿Qué haríamos en este caso como inversores? Pues tendríamos que jugar un poco con paciencia hasta ver que haya señales de recuperación, ¿vale? Y entonces una vez haya señales de recuperación, pues ya poder entrar con un poco más de seguridad. La segunda razón tiene que ver con la Reserva Federal, porque se supone que la Reserva Federal es independiente de la política. Entonces, estas acciones de Trump forzarían a la Reserva Federal a bajar los tipos de interés y de esa forma incentivar la economía, principalmente el mercado inmobiliario y del suelo, que al final es donde está la mayor riqueza de Trump. Esto también incentivaría los mercados financieros y nos beneficiaría a los inversores en cripto y en bolsa, etc. Inicialmente serían más interesantes las inversiones en bonos del tesoro hasta que el quantitative easing no se introduciese, que es lo que hemos hablado antes de bajar los tipos de interés, hacer más interesante pues invertir en cosas de alto riesgo. La tercera razón, una destrucción creativa, es decir, destruir para poder reconstruir. Esto lo hemos visto también como Milei o incluso Bukele, que son políticas como muy agresivas, muy populistas y muy radicales, ¿no? En plan de vamos a terminar con todo lo que está mal y ya reconstruimos con todo limpio y todo bien. Claro, lo que pasa es que la parte esta de destrucción, ¿a quién está afectando? ¿Quién va a sobrevivir a semejante destrucción? Es como decir, bueno, aplicamos un darwinismo heavy a saco y que solo sobreviva el más fuerte y ya nos quedamos con los fuertes en este país. Y a ver, ojalá una recesión que afecte a todos menos a mí, ¿no? O sea, es un poco heavy si lo piensas. Tenemos, la bolsa cae, la economía se vuelve lenta, el dólar cae. La idea sería que una vez haces todo esto, se encuentra como un suelo y ya a partir de ese suelo todo para arriba, ¿no? Se reactiva la economía, se empiezan a construir cosas, ya pues todo como con fortaleza, ¿vale? Si es que ojalá existiese eso y yo fuese la única persona no afectada por una recesión, que me pudiese quedar toda mi riqueza y que cuando llegase el momento pudiese emplear esa riqueza en pues comprar todo barato, todas las compañías pues baratas porque las has destruido antes y entonces está todo a precio de saldo, ¿vale? Pero ¿quién sobrevive en ese escenario? No lo sé. Porque yo, por ejemplo, ahora vendí criptomonedas, me quedé dólares. Si el dólar cae, ¿qué queda? Muchas veces dicen, no, pues una reserva de dinero natural, una reserva de valor es el oro. Pero el oro, por ejemplo, está en máximos históricos. Da miedo comprar oro también ahora mismo. No sé si tengo la respuesta. Por ejemplo, depósitos a tipo fijo. Comprar bonos del tesoro
son cosas que dan una rentabilidad bajísima, lo sabemos, de un 2%, máximo un 4% anual, pero es que este año igual eso es con lo que nos tenemos que conformar, ¿no? Con no perder dinero. No va a ser quizás un año de ganancias. Ha dicho Trump que calcula que entre 6 y 12 meses podremos ver los efectos de sus políticas y a partir de ahí pues ya se supone que empezará la reconstrucción famosa. Ojalá salga bien esto, pero es verdad que a corto plazo tiene muy mala pinta, también porque hay cosas que no terminaron de resolverse bien en 2008 en la crisis financiera y no es una economía lo suficientemente robusta, creo yo, como para sufrir, aguantar tanta incertidumbre. Esa es mi opinión, ¿no? Un poco no hay ninguna prisa por entrar en los mercados para mí. ¿Me puedo equivocar? Sí, me puedo equivocar, ¿vale? Me encantaría equivocarme. Creo que pronto lo sabremos. O sea, si de repente abril fuese super bullish, si de repente la Reserva Federal recorta tipos de interés y eso realmente devuelve el interés en cripto y en las inversiones más arriesgadas, podría ser interesante. En general, tampoco es cuestión de decir vamos a hundirnos en la miseria, ¿vale? O sea, son momentos de incertidumbre que también son momentos de oportunidad. Yo creo que hay años en los que durante todo el año, históricamente, pues va mal o hay mucha incertidumbre o lo que sea. A mí este mercado no se me da bien. Yo no voy a invertir en un mercado donde no tengo ninguna ventaja, donde las cosas son tan inestables. De repente, si veo una oportunidad, pues puedo aprovecharla. Pero este momento parece para otras cosas. En concreto, en cripto, podemos dedicarnos a probar distintos protocolos, sobre todo los que han recibido bastante financiación, porque posiblemente de airdrop no lo he estado haciendo mucho, ¿vale? Pero ese puede ser un camino interesante porque es verdad que las cosas, los proyectos finalmente funcionan. Entonces, puede ser una vía para mantenerse activo durante este bear market. Y bear market o mini bear market o no sé yo qué fase es esta realmente. Bear market forzado. Este momento así como de parón. En los momentos de inestabilidad también es cuando aparecen más hackers y los proyectos pues también fallan más porque se les acaba la financiación. Pero bueno, al final es cuestión de estar un poco pendientes del mercado para cuando sí que haya estas señales de recuperación, darse cuenta cuando haya oportunidades muy buenas, porque también cuando hay hackeos, cuando hay inestabilidad excesiva, la gente también reacciona de forma excesiva, entonces habrá cosas que estén muy baratas. Pues cuando llegue ese momento también estar pendientes para poder invertir, cuando haya sangre en las calles, cuando haya dinero en el suelo, pues poder recogerlo, ¿no? Veremos. Pero bueno, quiero saber qué opináis, si Trump tiene realmente un plan estratégico o si es un poco caos lo que está haciendo.